Quiero hablar un tema que creo nos puede servir mucho y es importante para la vida de la iglesia, y tiene que ver con la fe y con el perdón. Fe para perdonar. Necesitamos fe para perdonar. Hay situaciones que son difíciles y que nos cuesta mucho trabajo poder perdonar, pero es necesario perdonar. Dice la Biblia que la fe nos es dada para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El propósito más grande de la fe es agradar a Dios. Una vez más, el propósito de la fe es... ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus hogares, en sus familias? La bendición de Dios con sus hijos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios se le va a dar a aquel a quien Dios apruebe. Es decir, si Dios está contento con la vida de Rubén, Dios va a bendecir a Rubén. Va a decir: Rubén, estoy de acuerdo cómo manejas tu matrimonio, estoy de acuerdo cómo eres en tu trabajo, te voy a bendecir en tu trabajo. Beto, estoy de acuerdo en tu noviazgo, estoy de acuerdo en tus finanzas, estoy de acuerdo contigo, me gusta cómo lo haces, entonces te voy a bendecir. Amén. La fe es para agradar a Dios. La bendición de Dios es para aquellos que lo obedecen. Dios está de acuerdo contigo, Pilar, con lo que estás haciendo, cómo te comportas en tu casa, en la calle, y Dios le dice: me agrada tu conducta, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Entonces, sí me estoy dando a entender en este punto, familia. ¿Para quién es la bendición de Dios? ¿A quién Dios va a bendecir, Bernardo? ¿A quién Dios bendice? A los hijos obedientes, a los hijos que hacen las cosas de acuerdo a lo que Él pide. Dios está de acuerdo y entonces dice: te voy a bendecir porque estoy de acuerdo contigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no tiene mucho que ver con lo que nosotros pedimos, aunque sí tenemos que pedir con fe. La fe tiene más que ver con lo que Dios nos pide a nosotros. Yo tengo una necesidad y le pido a Dios: Señor, sáname. Es un ejemplo. Señor, sáname. Tengo una enfermedad. Y entonces Dios envía una respuesta. Y Dios me dice qué es lo que tengo que hacer. Es más importante lo que Dios me pide a mí que lo que yo le pido a Dios. Es más importante que yo obedezca lo que Dios me pide, que yo le esté pidiendo a Dios cosas. El libro de Hebreos 11, que habla de la fe, nos habla de personas como Abraham, Moisés, David, los profetas, Noé. A ver, díganme, ¿Noé le pidió algo a Dios? Pero Dios sí le pidió a Noé, ¿verdad? Constrúyeme un arca. Noé sí le pidió a Dios. Dios le pidió a Abraham: sal, te voy a bendecir, sal, obedece mi mandamiento. Y cuando Abraham obedece a Dios, Dios lo bendice. Abraham no tenía hijos, tenía una necesidad. Dios lo sabía. Y Dios suplió esa necesidad a raíz de que Abraham obedeció. Tenemos que pedir con fe. Lulú, tenemos que pedir con fe. Pero es más importante, y la fe se va a utilizar más para obedecer lo que Dios nos pide a nosotros. Sí estoy dándome a entender en este concepto, en esta explicación. Porque a veces creemos que necesitamos más fe para pedir cosas más grandes. Pero la fe se necesita para obedecer lo que Dios nos pide que hagamos nosotros. Necesitamos fe, confiar en Él, creer en Él, conocerlo a Él para hacer lo que Él me pide que yo haga. Y dejar las consecuencias en sus manos. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Siempre lo va a hacer, Rosy. Dios siempre responde, pero no siempre lo va a hacer de la forma que a mí me gustaría o como yo espero que lo haga. Dios siempre responde a nuestras oraciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no responde de acuerdo a lo que yo espero? ¿Cómo es mi actitud? Señor, dame ese trabajo.
te pido y doblo mi rodilla y te pido con fe, dame ese trabajo es para mí, lo arrebato, lo demando, yo soy tu hijo y merezco ocupar ese puesto, dame ese trabajo, Señor. Y Dios dice, todavía no. Y entonces, ¿cómo reacciona ante la respuesta de Dios? Me enojo, me angustio, me entristezco, me decepciono, me aparto, me alejo. Ahora díganme, ¿eso era fe? ¿Estaba pidiendo con fe? No era fe. Y les voy a dar un ejemplo que esta semana en el devocional que estábamos leyendo lo comentamos. En el devocional de la mañana. Y dije, voy a desarrollar este tema, voy a hablar un poquito de eso porque está bien, me impactó a mí. Y lo encontramos en el libro de Daniel. El libro de Daniel nos habla de un ejemplo de 3 jóvenes que decidieron honrar a Dios a pesar de estar amenazados de morir. Porque el rey Nabucodonosor dio una orden. Mandó a hacer una estatua de 30 metros y dijo, quiero que todos adoren a mi estatua, adoren a este que va a ser su Dios. Cuando empiece la música a sonar, doblarán su rodilla delante de esta estatua. Cuando el son empiece, vas a bailar a este son que te vamos a tocar, y vas a doblar tu rodilla delante de esta estatua y vas a decir que ese es tu Dios y le vas a adorar. Y si no lo haces, te voy a matar, vas a morir. ¿Me regalas un poquito más de volumen en este filo, por favor? Si tú no adoras a mi Dios, te voy a asesinar. Voy a encender un horno de fuego y te voy a meter ahí. Vas a sufrir, te voy a quemar. Estos jóvenes dijeron, vamos a leerlo. No lo vamos a hacer. Y alguien fue a decirle al rey, hay algunos judíos que no quieren obedecer tu orden, te desafían. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó mucho y mandó que le llevaran a esos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó, he sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren ni inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Wow. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los 3 jóvenes y mandó a que calentaran el horno al máximo, lo más que se pudiera encender ese horno. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego, como el rey quería que los echaran al horno. Y como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los 3 jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Los jóvenes en cambio cayeron al horno atados. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y preguntó a sus consejeros, me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3 y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4.º joven parece un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan.
Los 3 jóvenes salieron del horno enseguida. Los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No se les había quemado la piel ni el pelo y ni siquiera su ropa olía a quemado. El rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confiaron ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Además, Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. ¡Wow! Cuando esta historia la estaba leyendo y entendiendo, Dios pudo haber evitado que ellos entraran al horno de fuego, pudo haber hecho que ellos no pisaran ese horno, pero Dios permitió que ellos entraran en ese horno, porque quería manifestar una gloria, quería manifestar un poder. ¿Cómo respalda una fe Dios de aquellos que obedecen? El rey les dijo: si ustedes tienen que cambiar de Dios, tienen que adorar a otro Dios. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer. El Dios al que servimos puede librarnos, pero si no quiere librarnos, no vamos a cambiarlo. Nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra adoración no va a ser para otro Dios. Si tenemos que morir, moriremos. Wow. Wow. A veces decimos: Señor, si me sanas te voy a servir. Empezamos a condicionar a Dios. Nuestro servicio, nuestra adoración no tiene que ser condicionada. Él seguirá siendo Dios, seguirá obrando en justicia, seguirá amándonos. Pero el problema es lo que tenemos en el corazón. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Hay situaciones bien complicadas: abuso, traición, dolor. Gente que dedicó muchas energías y fuerzas a hacerte daño, o que dedica hoy su vida a dañarte, a menospreciarte, a lastimarte. ¿Alguien te hirió? Y esta semana leímos en el devocional también, familia, lo importante del perdón. La importancia de perdonar. ¿Se acuerdan que lo leímos? La importancia de perdonar. ¿Y por qué no perdonamos? Algunos pensamos que perdonar es un acto de debilidad. ¿Cómo voy a perdonar? Me voy a ver débil. Y pensamos que castigamos al agresor con nuestro rencor, con nuestro odio. Pensamos que así el agresor estará sufriendo porque yo estoy enojado y estoy con rencor. Y si yo lo perdono, me voy a ver como débil. Eso es una mentira, porque los que perdonan son gente valiente. Se necesita valor para perdonar. El perdón es una decisión que yo tomo. El perdón es una llave que Dios me ha dado para vivir en libertad. Pero pensamos que el perdón es un acto de debilidad. No puedo otorgar el perdón porque abusó de mí, porque me traicionó, me robó. Así que prefiero odiar, prefiero guardar ese rencor. Lo que no sabemos a veces es que nosotros mismos nos metemos en una prisión de la cual no vamos a salir, y en esa prisión nos vamos a enfermar, nos vamos a amargar. En esa prisión vamos a morir. Alguien nos metió en esa prisión. Dios nos da la llave y te dice: sal de esa prisión. Pero decimos: no, yo quiero permanecer esclavo y preso del dolor, de la herida, del resentimiento, del rencor. Prefiero tener pensamientos de venganza. Prefiero condenar a aquel que me lastimó. ¿Y Jesús qué dijo?
Si ustedes no perdonan, su Padre no los puede perdonar. Y esta semana leímos cómo Jesús puso el ejemplo de dos personas que tenían deudas. Uno tenía una gran deuda con el rey. Y el rey, al ver que no iba a poder pagarla, le dijo: te perdono tu deuda. Pero cuando salió este hombre, se encontró a alguien que le debía bien poquito. Y le dijo: me pagas y te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues todo lo que me debes, y tu familia y tus hijos se van a vender como esclavos para abonar a mi cuenta. El rey, cuando se enteró de esto, dijo: qué malvado eres, porque yo te perdoné toda la deuda y tú no pudiste perdonar un poquito de lo que te debían. Así que serás entregado. El juicio tú lo has puesto, la medida y el castigo tú lo has declarado. Serás entregado a los verdugos y serás atormentado tú y toda tu familia, porque no quisiste perdonar. Está fuerte, ¿no? Pero tiene sentido. Por eso Jesús dijo: no se conviertan en jueces de los demás, porque con la vara que midas serás medido. ¿Sabes por qué muchas veces hablamos mal y condenamos a las personas, a la gente que se equivoca? ¿Sabes por qué? Porque no somos conscientes que nosotros también nos equivocamos, que también cometemos errores, que también la regamos. Y entonces, bien fácil, juzgo y condeno a aquel que hace algo malo. Hasta le condeno. Le va a ir mal, se va a enfermar, lo van a atropellar, ojalá y lo asalten, ojalá. Empezamos a hablar, juzgando y condenando, porque somos inconscientes que nosotros también cometemos errores, también cometemos faltas, y estamos levantando una medida con la cual seremos medidos nosotros mismos. Esta bocota, esta lengüota me está metiendo en unos problemas tan fuertes, tan serios, porque con esta boca estoy declarando mi propia sentencia. Esta boca me ha condenado. Dios, ten misericordia. Muchas veces no perdonamos porque nos gusta inconscientemente ser víctimas. Y cuando contamos nuestra historia de abuso y de dolor, queremos que la gente nos tenga compasión, misericordia, nos ame, nos acepte, nos valore. Y entonces digo: he sufrido mucho. Y me empieza a gustar esa posición de víctima. Esto es fuerte, pero es real, familia. Si han escuchado a las personas cuando cuentan sus desgracias, sus tragedias, muchas veces lo hacen con ese: ¡ay, pobre de mí! Necesito que alguien se compadezca. Estamos, perdonen la palabra, pidiendo a veces con lástima, porque queremos que nos amen, que nos acepten, que nos valoren, que nos ayuden. Y entonces de repente decimos: ay, como que aquí está padre porque me dan un trato así como de pobrecita, pobrecito. Ay, no lo molesten, ay, déjenla. Lo que no sabemos es que lo que estamos haciendo con nuestra vida la estamos destruyendo. Nuestra autoestima la estamos rompiendo. Y nos gusta a veces estar en esa posición. Nos duele, sí. Fue difícil, sí. Cuando lo cuento me dolió, pero no me voy a quedar en esa posición donde soy víctima. No. Sufrí abuso, pero en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, soy hecho nuevo, ya no soy víctima. Porque si soy víctima, entonces el diablo me va a destruir, va a encargarse de romperlo todo. El perdón es un evento, pero también es un proceso. Es renunciar a mi derecho de venganza. Es la decisión de dejar atrás todo resentimiento, ira. Todos los que estamos en este lugar necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Todos. Así que el perdón habla de que yo voy a perdonar al que me hizo daño. Me voy a perdonar a mí mismo porque también he hecho daño.
Jesús dijo algo como esto: cuando traigas tu ofrenda delante de Dios, si te acuerdas que tienes un problema con alguien, ve y arregla ese problema con esa persona. Y luego regresas y presentas tu ofrenda delante de mí. ¿Por qué habrá dicho esto Jesús? Ve y arregla las cosas. Pide perdón o perdona. Vive en libertad. Porque si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Por eso, familia, comencé diciendo, la fe nos sirve para agradar a Dios. Si yo quiero vivir agradando a Dios y deseo la bendición de Dios en mi vida, tengo que hacer lo que Él me pide que haga. Yo no solamente voy a perdonar para sentirme bien yo o vivir en libertad. Primeramente lo hago porque Él me pide que lo haga. Porque Él va en primer lugar. Es la razón más importante. ¿Para qué perdono? Para honrar a Dios, para agradar a Dios. Porque Él es mi Señor. Él manda. Mi vida le pertenece. Así que si Él me pide que yo perdone, yo perdono. Es que no lo siento, pastor. No lo tienes que sentir, lo tienes que decidir, lo tienes que entender. Hoy decido perdonar a aquel que me agredió, a aquel que me lastimó. Mañana lunes te levantas, hoy decido perdonar a aquel que me agredió y me hirió, que me traicionó. El martes, hoy decido perdonar. El miércoles, hoy bendigo. ¿No lo dijo Jesús? Oren por aquellos que les hicieron daño. Bendigan a sus enemigos. Porque así como esta bocota te ha metido en problemas serios y graves y has sufrido las consecuencias, tus palabras también pueden bendecirte y bendecir a tus hijos y a tus nietos. Yo hoy hablo misericordia sobre aquel que me traicionó, sobre aquel que me defraudó. Hoy tengo misericordia, y el día de mañana, cuando yo falte, cuando yo cometa un error, ¿qué crees que tengo guardado ahí? Misericordia para mí. Hoy bendigo a aquel que me lastimó, que me ofendió. Hoy declaro bendición sobre su vida, sobre aquel que se equivocó. ¿Y qué tengo el día de mañana para mi vida? Bendición. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o me estoy dando a explicar? ¿Me estoy explicando correctamente? Qué difícil es perdonar en nuestras propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo nos va a acompañar y nos va a ayudar a perdonar a aquellos que nos lastimaron. Si tú no puedes hacerlo en tus fuerzas, puedes ir con tu Padre Celestial y pedir su ayuda. O puedes vivir el resto de tu vida en esa prisión y en esa cárcel. Y cuando lleguen tus hijos también van a estar ahí en esa cárcel, en esa prisión. Vamos a heredar esas heridas, vamos a heredar ese resentimiento, ese rencor. Esas enfermedades las vamos a heredar también. Porque decimos, familia, vengan, síganme. Vamos al lugar del rencor, vamos al país del resentimiento. Allí vamos a vivir, donde no perdonamos, donde nos vengamos, donde pensamos mal. Cada que me acuerdo lo que me hizo, me da rabia. Mira, cuando te hieres, cuando te cortas, ¿qué sucede si yo me corto y el día de mañana que me empieza a cicatrizar, me empiezo a rascar y a rascar? Y el miércoles me sigo rascando y rascando. ¿Qué sucede ahí? Pues lo voy a infectar, me voy a hacer más daño, no dejo que cicatrice, no dejo que sane. Muchas veces el resentimiento hace eso. No deja sanar. El rencor, la ira, esos pensamientos de venganza solamente me hacen daño a mí, me enferman a mí, me amargan a mí. Y entonces cuando estoy con mis hijas voy a manifestar y expresar lo que hay en mi corazón. De la abundancia del corazón habla mi boca. Si yo en mi corazón tengo resentimiento, rencor, voy a hablar de eso. Por eso cuando escuchen a alguien, familia, hablando mal de las personas, expresándose, descalificando y juzgando a aquellos que se equivocan, ¿sabes? No somos conscientes de que nosotros también nos equivocamos. Dios odia el chisme. Dios aborrece la murmuración. ¿Por qué? Porque hace mucho daño. Hace daño del que hablas mal, hace daño al que le escucha y te hace daño a ti. Es horrible el chisme y la murmuración. Daña.
afecta, mata. Si tienes algo en contra de tu hermano, si alguien te hizo un mal, aprendimos esta semana, acércate con él y háblalo directamente. Acláralo. Eso es lo que Dios dice que hagamos y es lo que tenemos que hacer. Esta mañana yo quiero orar y que quien quiera usar esa llave del perdón para vivir en libertad pueda usarla en el nombre de Jesús. Tienes derecho a vivir libre de rencor y de amargura. Jesús pagó un precio muy alto para que vivieras sano, libre de resentimientos. Costó su sangre derramada para que toda culpa de los errores que cometiste y que no te has perdonado quede ahí en la cruz clavado. Hay errores que cometimos muy graves, familia, todos, yo creo que la mayoría, o todos. Errores que en la conciencia nos están lastimando y lacerando. Tú no mereces, a ti no se te va a dar, tú no puedes, porque eres un malvado, eres un asesino, eres un ratero, eres un traidor, eres un mentiroso. Así que el castigo que tú quieres para el ladrón, el asesino, es el castigo que te mereces. Y esto está en nuestra cabeza, familia, obrando, enfermando tanto. Esta mañana yo quiero orar en el nombre de Jesús y declarar libertad a aquellos que deciden perdonar por obedecer a Dios en fe, porque sin fe no se puede. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre bueno, en esta mañana, Señor, escuchamos tu palabra, escuchamos, Señor, el mensaje donde tú nos pides, Señor, que perdonemos, que confiemos en ti. Y tomados de tu mano, Señor, en esta mañana decidimos perdonar a aquel que nos agredió, a aquella persona que nos traicionó, que nos lastimó, a aquella persona que nos humilló, que nos golpeó. Yo no sé, Señor, quién fue, quizás fue un papá, alguien cercano, un amigo, una pareja. Incluso nuestros propios hijos quisieron lastimarnos, heridos. Pero hoy en el nombre de Jesús decidimos perdonar. No porque lo sintamos, sino por obedecerte a ti. Porque tú nos pediste que perdonáramos a aquellos que nos hacen mal. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, yo perdono a aquellos que me ofendieron, aquellos que desean mi mal. Yo le perdono y le bendigo. Ayúdame a vivir en libertad, Espíritu Santo. Ayúdame a vivir, Señor, en la vida que tú tienes para mí. Señor, toda carga, toda culpa, todo dolor he llevado a la cruz del Calvario, donde tú pagaste el precio de nuestra salvación. Gracias te doy esta mañana en el nombre